Tiempos muy difíciles, y no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Y de una u otra forma la iglesia está en crisis también. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 25, habla de las 10 vírgenes, y no es de esto que voy a hablar, pero sí quiero relacionarlo con el tema. Y habla de las 10 vírgenes, y dice que 5 eran insensatas, y las otras eran ¿qué? Las otras 5 eran prudentes. Pero fíjense que habla de que las 10 se durmieron. La iglesia, las 10 vírgenes representan a la iglesia, y debe entender que la iglesia en los últimos tiempos pasaría por un adormecimiento espiritual. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre las 5 sensatas, entre las 5 prudentes y las 5 insensatas? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca? Y en otras palabras, si es el aceite, ¿qué es lo que marca la diferencia en la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que marca la iglesia si es el Espíritu Santo? ¿La qué? En la presencia de Dios. Lo que marca la diferencia en estos últimos tiempos, porque puede haber mucho conocimiento de la Biblia, puede haber mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si la presencia de Dios no está, entonces lo que se escucha es una palabra totalmente vacía. Y fíjense, no estamos el ministerio de alabanza no sabe de lo que va a predicar, pero de lo que va a predicar es de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ellos de una manera reiterada ministraron el coro en su presencia, y es una realidad. Nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios el evangelio se torna ¿cómo? Aburrido. Sin la presencia de Dios el evangelio se torna aburrido, pasivo y lleno de pecado oculto. Porque lo que hace que la iglesia viva en santidad y transparencia es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde existen ciertos extremos, y hay un extremo donde todo es presencia. Y todo es presencia, y el Señor te dice, y el Señor me mostró, y así me reveló el Señor, y todo es el Señor. De hecho, muchos han suplantado la palabra de Dios por la frase, el Señor me dijo. Y lo hacen de una manera irresponsable. Porque no siempre que una persona dice, el Señor me dijo, el Señor le ha dicho. Muchas veces son producto de sus propias emociones. Otras veces por lo que está viendo, y ya tiene cierto conocimiento del tema, y puede decir, el Señor me muestra, ¿verdad?, que tú estás haciendo esto. Y eso se llama manipulación. Y entonces muchos, si no sienten algo, como todo es presencia, si no sienten nada, ¿qué pasa? Se siente como frustrados, una frustración total. Ahora, ¿qué ignoran? La palabra. ¿Qué dice la palabra? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el cristiano no se mueve por una experiencia ni se mueve por la emoción. El cristiano se mueve por una convicción profunda de lo que dice la palabra de Dios. Y van a haber momentos donde yo no voy a experimentar la presencia de Dios, pero yo tengo que tener, si estoy alineado con Dios, yo debo estar convencido de que Dios está conmigo. Si yo estoy alineado con Dios, la palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esa palabra debe estar siendo dirigida totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Porque si yo tengo una palabra aquí
y no está siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios, es muy, muy peligroso. Porque las falsas doctrinas se han levantado de personas que han leído la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo de Dios, o se empezaron a estudiarla. Hay un momento en que su conocimiento lo envaneció y se apartaron, como lo que sucedió por allá por 1818 con un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un hombre que leyó la Biblia 100 veces de rodillas y 100 veces sentado. La leyó 200 veces. Y era tanto el conocimiento, un hombre tan reconocido en Estados Unidos. Y él empezó a sacar unas conclusiones que la misma palabra no le había dicho, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Y él sacó la conclusión de que Cristo vendría en el 1843. Y empezó a predicar por Estados Unidos una palabra que no era dirigida por ¿quién? Por el Espíritu Santo. En otras palabras, no era dirigido por la presencia de Dios. Mire lo delicado que es cuando se habla de parte de Dios sin la presencia de Dios. Cuando vivimos una vida cristiana sin la presencia de Dios. Y Guillermo Miller llegó en 1843 y la gente que hizo, regaló cuentas bancarias, propiedades, todo, porque ya Cristo iba a venir. Y entonces se fueron para un monte a esperar a Cristo. Y Cristo no vino. Empezó a sacar conclusiones otra vez. Y dijo, no, es en el 1844. Y hicieron lo mismo. Y se volvió y se equivocó. 3 veces, dijo Guillermo Miller. Y la tercera vez también dijo, ahí fue donde él dijo, bueno, la palabra de Dios, me equivoqué. Pero Guillermo Miller fue el precursor del evangelio del séptimo día. Nace de una falsa interpretación de la Biblia, de una interpretación totalmente errada, donde no estaba la presencia de Dios. Entonces, miren lo delicado que es el no tener la presencia de Dios. Vamos a irnos a la palabra de Dios. La presencia de Dios en la vida del cristiano. Vamos a ver Éxodo capítulo 33 y vamos a leer desde el 12 al 17. Éxodo capítulo 33, del 12 al 17. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice el 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana, tu palabra va a ser expuesta. Dios mío, no regresará vacía. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me anules por completo. Renuncio a toda palabra de humana sabiduría. Habla tú, Espíritu Santo de Dios, y haz a tu pueblo de oído receptivo para escucharte. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Acabamos de leer un pasaje y le voy a relatar brevemente el contexto. Moisés fue un gran líder y Dios se encomendó a Moisés una misión muy importante. ¿Cuál fue la misión? ¿Sacar a quién? Al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Pero ¿sabe? Dios le dice a Moisés en un momento dado: ajá, no me has dicho. ¿Quién no le había dicho? ¿Quién necesitaría un qué? Un compañero. ¿Y cuál fue el compañero que Dios le dijo? Dios le dijo en otras palabras: no necesitas un compañero, mi presencia irá contigo. Fíjense, de hecho que Moisés le pidió a Dios un compañero porque no sabía qué. ¿Y qué hizo el compañero después? Si usted ha leído la historia, dice que cuando Moisés subió al monte de qué, ¿cómo se llama el monte? Sinaí. Subió al monte Sinaí. ¿Y duró cuántos días? 29. 40. Bueno, duró 40 días y 40 noches, ¿verdad? Mientras Moisés estaba allá, el compañero que iba con él le dijo al pueblo: bueno, ya Moisés tuvo que haberse muerto, necesitamos a alguien a quien adorar. Y Moisés le permitió construir un becerro de oro. Aarón les permitió al pueblo construir, reunieron todas las joyas que habían sacado de allá de Egipto y construyeron un Dios para adorar. ¿Sabe que a veces nosotros queremos depender de otras personas sin depender de la presencia de Dios? Cuando nosotros, el cristiano tiene que aprender a cultivar, y ahorita vamos a ver una característica: ¿qué pasa cuando la presencia de Dios no está? ¿Sabe que eso es evidente? Y usted tal vez dice: hay cultos donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder. Hay otros cultos donde la presencia de Dios no se manifiesta con tanta intensidad. Hay otros cultos como que se tornan pesados, pero eso también depende del estado espiritual de la iglesia. ¿Qué tanto se le abrió las puertas al enemigo para que esa presencia no esté dentro de la iglesia y no esté dentro de cada uno de nosotros? Porque la presencia de Dios es como si cada uno de nosotros fuéramos un tizón encendido. Si el tizón está apartado, el tizón se va a apagar. Pero si unimos todos los tizones, de esos tizones unidos se forma un gran fuego. La presencia de Dios se manifiesta cuando hay un pueblo santo que adora y glorifica el nombre del Señor. Donde hay pecado, no está Dios. ¿Usted me está entendiendo? Donde hay pecado, Dios no se manifiesta. Donde hay pecado oculto, si sabe que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y si usted se daña un dedo, si usted se corta el dedo, usted no solamente le va a doler el dedo, ¿verdad? Su cuerpo todo está afectado por el dedo. Y usted va a experimentar el dolor. Es así también en el cuerpo de Cristo. Cuando hay pecado dentro de la iglesia y está allí oculto, toda la iglesia va a ser afectada. O sea que se convierte en un cortocircuito. Y estoy refiriéndome a la iglesia. Cuando la persona le dijo a Cristo: yo quiero que entres a mi vida. Por eso vamos a desmenuzar. Porque ¿qué pasa cuando una persona le dijo a Cristo: entra a mi vida? Sin embargo, esa persona sigue practicando el pecado. Porque ¿cuál es el requisito principal para que el Espíritu Santo de Dios entre a la vida de una persona? ¿Cuál es el principal requisito? Búsquese Hechos 3:19. ¿Qué dice?
¿Qué dice Hechos 3:19? Debe de memorizarlo. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados por sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire de dónde va a venir. Primero dice, así que ¿qué? ¿Y qué? ¿Para que qué? Y vengan, ¿de dónde? ¿De dónde? De su presencia, de la presencia que viene. Tiempos de refrigerio. Usted me está entendiendo. Mire de dónde viene el refrigerio. ¿De dónde viene el refrigerio para la iglesia? De la presencia de Dios. Por eso dice, pero hay un requisito. La palabra de Dios dice, arrepentidos y... Esas son dos palabras claves. Y son diferentes. Cuando habla de arrepentimiento, habla de actitud. Y cuando habla de conversión, habla de decisión. ¿Usted me entiende? Arrepentimiento, actitud. Conversión, decisión. Cuando una persona está realmente arrepentida, tiene una actitud ¿cómo? Cuando una persona está arrepentida profundamente por lo que hizo, ¿cómo es su actitud? Humilde, agacha la cabeza, reconoce su condición, sin decir, lo que pasa es que yo hice esto por esto y por esto. Lo que pasa es que ella tuvo la culpa, ella quien la mandó a estarse vistiendo así para que yo la mirara. Lo que pasa es que yo esto... Y empieza la persona a justificar su pecado. Entonces no hay ¿qué? No hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento me lleva a una actitud de reconocer mi condición, de que lo que hice en mi vida estuvo como malo y estuve en oscuridad total. Mírenlo cómo, dónde está la diferencia. Porque aquí la palabra de Dios dice en Juan que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo que hace es que ese verdadero arrepentimiento viene el Espíritu Santo y demuestra a la persona. Hasta ese momento, cuando no había ninguna clase de arrepentimiento, la persona pensaba que todo lo que hacía era ¿qué? Bueno. Por ejemplo, ¿verdad? Usted y yo un día dijimos tantas ¿qué? Mentiras. Y usted decía una mentira y usted se sentía muy mal, ¿verdad? Usted se sentía muy mal por las mentiras que dijo. Cuando usted las decía se sentía súper mal. No, al contrario, usted se sentía regocijado y me las creyó. Y voy a seguir diciendo mentiras. Y muchos se vuelven expertos manipuladores en la mentira y piensan que mentir es bueno. Es más, dice, es conveniente. Hay momentos donde mentir me ha traído muchas ganancias. Pero cuando la persona llega arrepentida ante Dios, entonces viene el Espíritu Santo y le dice, mira. Y la persona dice, pero ¿cuánto he pecado en contra de Dios si he sido un practicante de la ¿qué? De la mentira? Entonces se voltean los papeles, porque tú empiezas a ver no como antes. Tú ves la mentira no como una fuente de ganancia ni de beneficio, sino que lo ves como lo que causó esa separación entre tú y Dios. Y entonces la actitud que tú tienes frente a la mentira es de arrepentimiento. Y tú dices, yo me arrepiento de tantas mentiras que dije, de tantas mentiras que le dije a mi esposa, que le decía que estaba trabajando, pero estaba con la amante. ¿Dónde estás? Te digo, mía, estoy exhausto, estoy cansado de tanto trabajar. Y al lado tenía la amante. ¿Dónde está? Y así, de una manera muy profesional, se mentía, pero ya no. Entonces, hasta ahí hay una actitud. Fíjense que cuando la mujer adúltera tiene el encuentro con Jesús, que todos la acusaban, ya al final le dice el Señor, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo el Señor, ella le dijo, no, ninguno, Señor. Y él le dice, vete y no peques más. Le dijo, arrepiéntete y conviértete. Cuando la persona primero toma el primer paso y se arrepiente y reconoce su condición de pecador, entonces hasta ahí llegan muchos.
Y quiero decirle que un paso sin el otro se llama remordimiento. Cuando la persona se siente mal por lo que hizo, porque muchos se sienten mal y yo cometí un error, pero no toma la decisión de corregir lo que hizo. Entonces se siente mal, pero se vuelve a presentar la ocasión y lo vuelve a hacer. Por eso dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos. Cambia tu actitud, toma decisión. Arrepentirse y convertirse. Cambia tu actitud, toma la decisión. Siéntete mal por lo que hiciste. Lo que hiciste fue pecado y te separó y te iba a llevar al mismo infierno. Pero sabes, ya tú te sientes mal como pecador. Ahora tienes que tomar la decisión de abandonar el pecado y seguir los caminos de santidad. Cuando se toma la decisión, entonces se abre la puerta a una persona muy importante y especial, llamado el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para que sean qué? Porque en el mismo momento que yo le digo: Dios, perdóname, Señor, yo he pecado en contra tuya, Señor, lo que hice estuvo malo, perdóname. Hoy tomo la decisión de cambiar mi vida y de tomar un rumbo diferente. Entonces tú lo que estás haciendo es abriendo tus puertas total. Y tú en ese momento estás declarando que eres templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, entra dentro de ti. Entra, válgame la redundancia, entra en ti. Entra en ti. Y Él empieza a hacer una obra regeneradora. Por eso quiero que entiendas que el Evangelio sin la presencia de Dios es fanatismo religioso. Les explico. El Evangelio sin la presencia de Dios es fanatismo. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo el poder para cambiarte a ti. Ni tampoco quiero hacerlo, porque esa obra le corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que convence. Entonces, si yo intento manipularte, lo que le estoy diciendo a la presencia de Dios: apártate, que yo soy el que tengo el poder para cambiar a la iglesia. Entonces, ¿qué hace la persona? Miren lo que es el fanatismo religioso. La persona que predica, el pastor o el líder, entonces manipula a través del mensaje y lo que hace es tomar la voluntad de la persona y la lleva a un estado de miedo, de pánico hacia Dios y de pánico por irse a un infierno. Entonces mantiene a la persona y después le pone un régimen. Si haces esto te condena, si haces esto te condena. Y lo que presenta es un Dios implacable, un Dios que no tiene misericordia, un Dios condenador. Entonces la persona vive en un estado no de refrigerio, sino de zozobra, porque no está la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando está la presencia de Dios? Tú llegas. Si la presencia de Dios está, si en ti está el deseo de un cambio en tu vida, lo has intentado muchas veces y no has tenido la fuerza, lo intentas por unos días y vuelves otra vez y caes en un círculo y tú dices: no, solo no puedo. Y empieza a producirse en ti un deseo de conocer quién es el Dios vivo de la gloria. Y Dios conoce esa necesidad en ti. Y entonces, cuando escuchas el mensaje y abres tu corazón, Él entra. Y lo que antes te parecía imposible dejar, entonces viene el Espíritu Santo de Dios, la presencia misma de Dios. Empieza a regenerar tanto tu vida que lo que antes te olía a delicioso hoy te hiede. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no consiente el pecado. Y entonces Él entra y regenera todo aquello que estaba dentro de ti, que te estaba llevando a la destrucción eterna. Entonces lo que el diablo destruyó dentro de tu vida y que te estaba llevando a la eternidad sin Cristo, entonces lo reconstruye. Ahí está el Espíritu Santo de Dios que empieza a hacer una obra. Y antes tenías odio en tu corazón y antes pensabas tanto en aquel que te hizo daño, pero sabes que a través de la gracia de Dios, y entonces tú abres tu corazón y el Espíritu Santo pone en ti ese perdón y Dios te perdona. Y cuando ya tú experimentas el perdón de Dios,
Tú dices, si Dios me perdonó tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar a aquel que me hizo tanto daño? Entonces se toman las decisiones y nadie te dice, o perdonas o te vas para el infierno. No. Entonces viene el amor de Dios, empieza a impregnar tu vida. Y aquel rostro, ¿verdad? Lleno de entreceño, todo allí encogido, ¿verdad? Y esa mirada llena de odio, de resentimientos, que lo que otras personas podían ver en ti era algo que les producía miedo. Y cómo el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural, que esa mirada va cambiando y se va convirtiendo en una mirada tan tierna, tan dulce. Y aquella voz llena también de odio se va tornando en una voz suave, dulce, porque eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando vienes a ver, es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No es el líder, no es el evangélico, no es el cristiano el que te transforma. Quien te transforma es la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. No hay que someterse a un régimen de prohibiciones. ¿Sabes? Cuando la presencia de Dios está, Él empieza a hacer esa obra. Y cuando vienes a ver, recuerdo, le cuento el testimonio. Mi papá fue un hombre muy tomador en su vida. Y sabe, nosotros le predicábamos a mi papá y nosotros íbamos a la iglesia. Mientras estábamos en la iglesia, mi papá estaba tomando. Pero un día, miren lo que hace la presencia de Dios, miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Mi papá no quería saber nada del evangelio. Mi papá detestaba el evangelio. Y un día, por complacernos a nosotros, sus hijos, nosotros le dijimos, papá, acompáñenos a la iglesia. Y él dijo, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Fue un domingo en la mañana. Y dijo, pero váyanse ustedes adelante porque yo no voy con ustedes. Le daba pena, porque al frente vivían unas personas conocidas de él. Y dijo, si me ven con ustedes se van a burlar de mí. Entonces, bueno, listo, lo esperamos allá. Y nosotros nos fuimos. Al cabo rato llegó mi papá. Él nunca pensó lo que iba a suceder en su vida. Y él empezó a escuchar el mensaje. Recuerdo que era un muchacho invitado de otro lugar y empezó a predicar un mensaje contundente. Y el Espíritu Santo empezó a tocar fibras de mi papá. Y él no sabía lo que le estaba sucediendo. Y sabe, cuando el predicador hizo el llamado, él no se dio cuenta, él empezó a temblar. Y él levantó la mano. Dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Y él levantó la mano y nosotros nos miramos y nosotros nos pusimos muy gozosos. Mi papá levantó la mano y pasó allá. Oraron por él. Nosotros nunca le dijimos a mi papá, usted tiene que dejar de tomar alcohol. Jamás. Jamás le dijimos, papá, si usted toma alcohol se va para el infierno. No. Nosotros lo tomamos, lo abrazamos, nos pusimos gozosos con él. Él había visto un cambio evidente en mi mamá, ¿sabe? Porque eso fue un punto clave, quiero decirle. El terreno se empezó a preparar por la actitud de mi mamá. Usted no se imagina lo terrible que fue mi mamá. Pero de ahí se convirtió en terrible en contra de Satanás, porque le ha hecho daño al diablo. Pero mi mamá era terrible. En 3 meses, cuando la obra del Espíritu Santo empieza a hacer una obra en mi mamá, mi papá no le decía nada, él solamente observaba. Por eso mi papá acepta la invitación. Óigame bien, lo que es la presencia de Dios. Él acepta la invitación, es porque vio un cambio en la vida de mi mamá. Porque mi mamá también fue terrible con mi papá en ese tiempo. Tenía raíces profundas de amarguras. Y entonces, mi mamá, al principio le leía, un día le leyó todo el Apocalipsis. Una tarde le leyó mi mamá el Apocalipsis a mi papá. Y mi papá le dijo, tú eres una terrorista. No me vuelvas a hablar más de eso, más nunca. Pero mi mamá todavía tenía actitudes
que no se dejaban notar de un verdadero arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo, empieza el Espíritu Santo a hacer esa obra regeneradora. Y mi mamá se dio cuenta que estaba fallando en muchas cosas con mi papá. En muchas cosas. Seguía siendo dura, seguía siendo... Y entonces empieza ella a cambiar su actitud con mi papá. Empezó a cambiar su actitud y ese rostro rígido y esas palabras que eran más grandes que ella, ya no se escuchaban. Y mi papá empezó, y entonces ¿qué hizo el Espíritu Santo? Empezó a ablandar ese terreno en él. Empezó a preparar. Y después de los 3 meses fue cuando nosotros le dijimos a mi papá: papá, ¿cuándo nos acompaña a la iglesia? Bueno, yo voy el domingo. Y ahí fue donde, ¿sabe lo que hizo? Se asomó para ver si los vecinos estaban ahí. Y no estaban. Se metió. Cayó. ¿Y sabe qué pasó? Empezó una obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de mi papá. Y la gente empezaba a verlo. Un hombre que el alcohol lo tenía deteriorado. Y empieza a hacer una obra de adentro hacia afuera. Llegó el momento, nunca se me olvidará, una vez que unos vecinos muy amigos de él estaban tomando. Mi papá se llamaba Darío. Viejo Dari, a los villanueveros, tómese un trago. Y nosotros iba a pasar, mi papá le dijo: ¿sabe? Yo sé a lo que sabe eso. Y me estaba destruyendo. Pero ya yo no tomo, yo ahora soy cristiano. Si no se lo toma, le echo el trago encima. Puede tirarlo, pero no tomaré más. Mi papá llegó un momento que el olor del alcohol le hedía. Nunca le dijimos: deja de tomar. ¿Sabe por qué? Porque donde está la presencia de Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios el que se encarga de hacer esa obra regeneradora, de transformar. Por eso es que cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona, más nunca vuelve a ser el mismo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una conversión, cuando hay una toma de decisiones, entonces lo que uno hace es darle la espalda al pecado y seguir la santidad de Cristo Jesús. Por eso es que muchas vidas entonces son contagiadas por la presencia de Dios. ¿Por qué muchas vidas no cambian? ¿Por qué muchas vidas van a las iglesias, a cualquier parte a cualquier iglesia cristiana? ¿Por qué la vida sigue siendo la misma? ¿Por qué se siguen haciendo cosas que ofenden a Dios? Y está allí, sabe que nosotros somos especialistas, actores y actrices. Que si Hollywood descubriera esos talentos, ¿verdad?, en tantas personas que son especialistas en actuar, porque podemos fingir una vida que no existe. Podemos decir que somos cristianos, pero la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Un palo de mango jamás le va a dar coco. El mango va a dar mango, el coco da coco. Cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando la misma presencia de Dios entra en la vida de esa persona, no quiere decir que ya sea perfecto. La persona va a cometer errores, pero una cosa es cometer errores, otra cosa es practicar el pecado. Hay un proceso en cuanto al carácter de la persona, en cuanto a su temperamento. El temperamento es heredado, el carácter es formado de acuerdo al entorno donde te desarrollaste. Vienes con un temperamento y tal vez tu papá tenía un temperamento muy fuerte y tú heredas ese temperamento. No va a ser fácil, es un proceso que vas a llevar, así como lo llevó en la vida de Pedro. Fíjense lo que sucedió en la vida de Pedro. Pedro era un hombre temperamental, un hombre impulsivo, un hombre que primero hablaba y después era que iba a pensar lo que había hablado, hasta el punto que quiso dejar al Señor por mentiroso y dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo no te voy a negar. Era el mismo Hijo de Dios que se lo estaba diciendo. Pero el hombre era tan impulsivo y se lo traía de allá atrás. Pero ¿sabe? Jesús vio en él lo que haría en la vida de Pedro. ¿Y sabe qué pasó? Lo negó 3 veces.
Lo negó 3 veces y le cortó la oreja a Malco. Un hombre muy temperamental. Cuando el Espíritu Santo de Dios entró en la vida de Pedro, eso fue algo tan extraordinario, tan sobrenatural, porque Pedro nunca fue a una universidad, pero yo sí les enseñaba la palabra desde pequeño. Y se levanta Pedro, un hombre con tantos miedos y temores. Mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios, con tantos miedos y temores. Y cuando la presencia de Dios entra en la vida de Pedro, había una multitud como de ¿cuánto? Más o menos habían 5,000 personas. ¿Usted sabe lo que son 5,000 personas? Y dice que Pedro se levantó ante la multitud. No lo hicieron otros discípulos que tenían las capacidades intelectuales. Se levanta un hombre que había negado a Jesús, que le había cortado la oreja a Malco, que había hablado, y empieza a hablar a las multitudes. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Porque donde llega la presencia de Dios, no vuelve a ser igual más nunca. Porque fuimos llamados para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 4. (4:23) dice, 20 al 22, dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué pasa? ¿En qué? ¿En espíritu y qué? Y en verdad, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Le cuento algo. Resulta que había una pugna, había una diferencia cultural entre Samaria y los judíos. Bueno, los judíos, en este caso estaba Jerusalén. ¿Por qué la pugna? ¿De dónde viene esto? Hubo un exilio cuando judíos fueron exiliados a Babilonia, que duraron muchos años exiliados. Cuando ellos regresaron del exilio, muchos de ellos regresaron con mujeres no judías. Y el judío se casa con judía. Entonces, los judíos que no habían hecho esto, las autoridades rechazaron totalmente a este tipo de judío, porque eran judíos mezclados con gentiles. De ahí hay un monte que se llama, cuando Jesús le dice que ustedes adoran lo que no saben, nosotros y dice, en este monte, y nosotros adoramos ¿a dónde? En Jerusalén. Había un monte que se llamaba Gerizim. El monte Gerizim quedaba en Samaria. Y al no poder ellos ir a Jerusalén, porque todo judío tenía que ir, aunque fuera una vez, allá al templo, adorar una vez al año, adorar. Pero ellos no lo dejaban adorar allá en Jerusalén. Entonces había un monte llamado el monte Gerizim, que ellos se intentaron allí y dijeron, vamos al monte, y allí era donde adoraban los samaritanos. Los judíos adoraban en el templo. Fíjense como ellos tenían cada uno su forma de ¿qué? De adorar. Pero adoración sin ¿qué? Sin la presencia de Dios. De hecho,
Fíjese, ellos decían que adoraban a Dios y que había entre ellos rivalidades y enemistades. Usted me está dando a entender que usted me dice, usted es cristiano y usted, en la presencia de Dios está mí, aleluya, estoy que quemo de la unción. Pero usted llega a su casa y llega a matarse con el esposo, con la esposa, con los hijos, y usted llega a decirse de todo y barbaridades. Y la presencia de usted está más ungido que, ¿verdad? Así era, miren la diferencia. Ellos decían, nosotros adoramos en Jerusalén. Y el otro, y nosotros en el monte Gerizim. Así que nosotros somos los verdaderos. No, nosotros somos los verdaderos. Y entonces entre ellos había rivalidades. Y ellos decían, nosotros somos adoradores. ¿Ambos decían ser adoradores o no? Claro que sí. Pero el Señor le dice, ni lo uno, ni lo otro. Le dice, viene la hora, y la hora es cuando los qué. Entonces ellos eran ¿qué? ¿Adoradores qué? Falsos. No estaban adorando de corazón a Dios. Dice, viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ni es en el monte Gerizim, ni es en el templo. Ahora cada uno de ustedes será templo. Está hablando de una relación íntima con Dios. Ya la presencia de Dios no estaría nada más ¿a dónde? En el templo material. Ahora la presencia de Dios moraría en cada uno de nosotros. Sí, hemos tomado la decisión de arrepentirnos y convertirnos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Es usted templo del Espíritu Santo? Entonces usted debe morar la presencia de Dios. Y el templo debe estar limpio totalmente. Cuando el templo está limpio, entonces la presencia de Dios se manifiesta. Y se va a ver reflejado en cambios dignos de arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas? Sin el Espíritu Santo de Dios no hay convencimiento, perdón de pecado. Vamos a buscar Juan 16, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Yo digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Muy bien. Jesús le está diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué le convenía a los discípulos que Jesús se fuera? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba con ellos ahí, ¿no estaban bien resguardados? ¿Por qué? Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no, ¿no vendría quién? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Por qué era conveniente, no solamente para los discípulos, sino para nosotros, que Jesús ascendiera? ¿Cómo? Alguien me preguntó, y le hago un paréntesis aquí. Alguien me preguntó por qué a Jesús en la Biblia aparece como el Hijo del Hombre, en otra como el Hijo de Dios. ¿Usted sabe? Cuando dicen que Jesús es el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su naturaleza humana. Cuando dicen que es el Hijo de Dios, se está refiriendo a su naturaleza divina. ¿Sabía eso? Bueno, si no lo sabía, usted está aprendiendo. Dice la palabra, volviendo al versículo, que Él convencerá al ¿qué? ¿Al mundo de qué? Bueno, yo le explico algo. Usted llega a la iglesia, al templo. El Espíritu Santo no está. No es esta. Y entonces usted escucha un mensaje. Pero el mensaje, ¿qué produce en usted? ¿Qué produce?
rechazo, fastidio. Usted quiere irse. Porque dice que Él es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted dispone un tiempo, ¿qué hizo usted? Usted dispuso un tiempo para venir a este lugar. Dios conoce tu necesidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y qué hace primero? Toca. Sensibiliza y abre ¿qué? Abre entendimiento, ojos espirituales y oídos espirituales. De tal manera que el mensaje llega a lo profundo de tu corazón y tú dices, deseo tener a Cristo en mi corazón, yo deseo buscar de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te redarguye. ¿Sabes lo que es el redarguir? ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Cuando dice que Él redarguye, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que Él qué? ¿Que Él qué? Dice que Él redarguye. ¿Y cómo se llama eso? Nos convence. Cuando dice que el Espíritu Santo redarguye, está diciendo el Espíritu Santo te convence. Nadie, muchas veces te hablaban de la Biblia y te producía rechazo. No me hablen de eso. Pero un día el Espíritu Santo te redarguyó. Y tú pudiste entender la palabra de Dios. Y entonces pudiste entender que eres un pecador y que necesitas un arrepentimiento y una conversión. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay conversión. ¿Sabe lo que pasa cuando en una iglesia no está el Espíritu Santo, no está la presencia de Dios? Y hay un régimen. ¿Qué pasa? Porque es que muchos, y ustedes pueden ver iglesias llenísimas, donde no está la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el régimen a ti te están metiendo mucho miedo. Te dicen, como te vayas, te condenas. Y allá afuera te van a matar. Es que vas a morir. Y empiezan a infundirte miedo. Y hay muchos que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Donde la presencia de Dios no está, el pecado oculto está. Y la persona está con pecado. Es más, los líderes pueden subir fácilmente y ministrar y nada pasa. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios. Porque quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Él me convenció a mí que la vida que yo llevaba era de pecado. Y no estoy siguiendo una religión, es una relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, entonces se va a ver reflejado en cambios. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios quien convence, no soy yo. Por eso usted no intente convencer a una persona. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el mandato de Dios? Predicar. Óigame bien lo que le voy a decir. Pero usted no, a veces hay muchos que se vuelven muy canzones. ¿Usted me está entendiendo? Y se dedican más a hablar que a vivir. Entonces, hablan mucho de la Biblia y viven poco la Biblia. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Pero cuando se habla de vivirla, no tiene coherencia lo que dice con lo que vive. Y ahí donde está el detalle de que hay muchas personas que viven una vida totalmente, ¿cómo? Religiosa. Una vida religiosa. No hay un profundo cambio, no hay cambios. Cuando el Espíritu Santo entonces empieza a obrar, ahí es donde empieza a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? ¿Cuál es ese fruto que se empieza a desarrollar dentro de nosotros? Dice, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Porque es que cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, empieza a desarrollarse el carácter de Cristo. Y allí es donde nosotros aprendemos a tomar decisiones. Antes usted era un padre, óigame bien, permisivo, consentidor. Y usted le daba a su hijo todo lo que su hijo quería. Y usted veía decir a su hijo una más grande que él. Y usted se reía, mira lo que dijo. Ay, qué lindo la dice. Vuélvela a decir otra vez. ¿Verdad? Y tal vez su hijo, papi, mira lo que me encontré. Amén. No le vas a decir a nadie. ¿Verdad? Pero su hijo no se la encontró, se la robó. Pero resulta que usted ahora llegó a Cristo Jesús. Ahora el carácter de Cristo empieza a forjarse en su vida y usted se da cuenta que lo que usted está haciendo con su hijo es destruirlo. Es destruirlo. Usted mismo se está encargando de que a su hijo un día lo mate y se vaya para el infierno. Si usted no reflexiona a tiempo, la palabra de Dios dice: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Corrige a tu hijo para que no te avergüence más tarde. ¿Quién hace eso? ¿Quién fortalece? Porque es que a veces nosotros como padres, si el Espíritu Santo no está, mira bien lo que te voy a decir. Porque es que cuando el Espíritu Santo no está en la vida de un padre, el padre es ¿muy qué? Sentimental, permisivo. Es muy sentimental. Y viene el hijo y lo coge, papá, y le pega al papá o a la mamá, y le pega. ¿Verdad? Y le dice el papá, o la mamá le dice: estate quieto. No. ¿Verdad? Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú no, dice la Biblia, que nosotros como padres no tenemos por qué apresurarnos a destruir a nuestros hijos. Es más, dice la Biblia, primero dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Verdad? Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente dice: porque esto es justo. Porque es justo que aquel que la sudó por ti, tus padres la sudaron por ti, tus padres fueron los que estuvieron ahí contigo, que tú como hijo le obedezcas. Es justo. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice la Biblia también: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Para poner esta palabra en práctica necesitamos del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está, tú vas a dejar que tu hijo haga lo que le dé la gana. Y te voy a decir hoy te lo digo y te va a parecer algo, pero de esa manera estás criando o un delincuente o una mujer de la calle. Porque mañana más tarde vas a recoger las consecuencias, porque no estuvo la presencia de Dios en tus decisiones. ¿De dónde nacen? Usted va a una cárcel y le va a parecer crudo lo que usted está diciendo, pero es una realidad. Vaya a una cárcel y pregúntele a los internos cuál fue su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Y se va a dar cuenta que allí no estuvo la presencia de Dios en la crianza de esos niños. Porque necesitamos tener no un temperamento fuerte para criar a los hijos, ni tampoco ser permisivos. Necesitamos la presencia de Dios para que haya un equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan disciplina y amor. ¿Usted me está entendiendo? ¿Nuestros hijos necesitan qué? ¿Quién tiene esas características? El Espíritu Santo. Porque de lo contrario, o lo destruyes o lo malcrías. Entonces, ¿sabe qué es difícil? Dicen por ahí que cuando ya el árbol crece torcido,
es muy difícil enderezarlo. El árbol se endereza. Si tú siembras un arbolito, ¿verdad? Y tú ves que el arbolito se inclinó, ¿qué tienes que buscar? Una varita. Tienes que buscar una varita para enderezarlo. Entonces, después que ya el arbolito ya echó más raíces y se enderezó, le quitan la varita, ya no necesita varita. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ah? Y de esa manera va a crecer un árbol derechito. Para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros somos muy sentimentales como padres y como costeños más todavía. Usted no sabe que nuestra cultura es muy sobreprotectora. La mamá le dice al hombre de 40 años, mi niño. El niño, ¿cuál niño? Ya lleno de canas. ¿Ah? Mi bebé. ¿Por qué? Porque hay esa cultura sobreprotectora, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sabe? Se necesita, en caso de si está con el papá y la mamá, se necesita que la presencia de Dios esté en ¿quién? Ah, en el papá nada más, en los dos, porque a veces la mamá es permisiva. ¿Cómo? Y a veces el papá también es permisivo, sinvergüenza, ¿no? Sí, señor, a veces el papá es sinvergüenza, permisivo. Y entonces, si la mamá, no sé, yo le voy a decir algo, pero el Espíritu Santo se mete conmigo, pero esto no estaba en mis planes decirlo. Pero se relaciona a la presencia de Dios. A veces, el papá corrige al niño. Y la mamá dijo, no le pegas al niño. Vamos, dile malo, 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 malo. Papá, y si es el papá, y si es la mamá que lo corrige, deja al niño quieto. Ve acá, man, dile fea, 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 fea. Y lo que le estoy contando es porque ya eso sucedió. No creas que eso, yo no se lo digo en el anonimato, pero es real. Fue real. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que lo que están criando allí es un hombre y una mujer fracasados, llena de maldiciones, porque dice la Biblia, maldito el hijo que deshonrare a sus padres. No creas tú porque te dejes llevar por los sentimientos y no esté la presencia de Dios, tú estás haciéndole un favor a tus hijos. Eso no es amor, eso es destruirlo. Tú estás destruyendo a tus hijos cuando no incluyes a Dios en la crianza de ellos. Necesitas indispensablemente de la presencia de Dios. Necesitas de la dirección de Dios. ¿Sabe? En estos días mi hijo me dijo, papi, yo quiero servirle al Señor en el sonido. Los hermanos me dijeron, Pastor Andrés Felipe sabe en el sonido, ¿por qué no lo deja? Ven acá. Para subirte allí tú tienes que dar testimonio. Tú tienes que ser un niño obediente. Tú tienes en el colegio también que ser un testimonio. Ya yo no quiero que me estén llamando al colegio por tu comportamiento. Bueno, yo lo voy a trabajar. Sinceramente el hombre ha mejorado. Los maestros de escuela dominical me han dicho que el hombre ha cambiado. Pero, dijo, bueno, después que ya yo averigüé con los maestros de escuela dominical, allá en el colegio le dije cómo se está comportando Andrés Felipe. Ha tenido un cambio. Y yo contento. Bueno, te voy a permitir entrar al sonido. Ya sabes que esa es una responsabilidad directa con Dios. Un día me la hizo. Y bien grande. Y le dije, ven acá. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Como pastor o como papá? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo te voy a decir la diferencia. Si
te trato como papá, te doy tu varitera. Si te trato como pastor, te suspendo en el cargo. Me dijo, y no hay otra opción. Estoy hablando lo que él me está diciendo, literalmente me dijo, no hay otra opción. No hay otra opción. Le dije, bueno, yo voy a elegir por ti. Te voy a suspender. Ay, dame otra oportunidad. Produce cambios dignos de arrepentimiento. Pero no puedo negociar, papi, porque después yo te hago daño a ti. Porque yo no puedo tenerte allá, porque tú estás ministrando. Y tú necesitas tu relación con Dios también. Total que ahí el hombre todos los días, bueno, ¿usted necesita orden? Nadie tiene que arreglarte tu cuarto. Mi hijo tiene 9 años. El cuarto tienes que arreglarlo tú. Tú lo riegas, tú lo recoges. Riegas tus zapatos, mételos allá. Porque el siervo de Dios empieza en casa. Así que tú no vas a tener una vida supuestamente ordenada allá en la iglesia y desordenada en tu cuarto. No. Ojalá usted viera cómo deja el hombre el cuarto. Usted se asomara. El hombre, cuando yo le digo, me ordenas esto, lo regaste, tú lo vas a recoger. Y eso, coge la cama, yo le enseñé a arreglar la cama. Y dije, ven acá, mira cómo se arregla. Tú no vas a dejar arruguero aquí. Usted va a arreglar la cama, y le enseñé, y la cama la deja estiradita. Coge los zapatos y los mete, coge los libros y empieza a ordenar. Eso se vuelve loquito ordenado. Papi, ve a darte cuenta en el cuarto. Lo mismo las chicas. Dije, aquí no hay reinas de belleza. Usted tiene que aprender. Valentina, usted ya tiene que hacer un almuerzo. Venga acá, ¿cómo se hace un arroz? ¿Cómo se hace un pollo? ¿Cómo se hace esto? Porque usted un día va a enfrentar la vida. Ahí está la presencia de Dios metida. Usted día, Valeria, venga acá. ¿Qué, papi? Bueno, mire. Eso sí, esa es la disciplina. ¿Me entiende? El amor. Estamos pendientes de los más mínimos detalles de nuestros hijos. Yo le decía la otra vez, nosotros dos conocemos tanto a nuestros hijos que cuando ya salen del colegio, algo le pasó. Algo le pasó. Y en el mismo carro, mi esposa, ¿qué te pasó? Y yo, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Bien, y a veces está, bueno, cuéntenos ella. Yo le he dicho a ella, no habrá nadie en esta tierra que te pueda dar un mejor consejo que nosotros, tus padres. Habrá muchas personas que te den consejo, pero los que vamos a estar ahí siempre somos nosotros, tus padres. Entonces nos cuenta el problema, sucedió esto. Si tiene la razón, se la doy. Hija, en estos días tuve un problema con unos compañeros de estudio. ¿Qué te pasó? No quería. Bueno, ¿qué le pasó? No, que me sucedió esto. Bueno, mañana voy al colegio. No, papi, espera. Yo voy a hablar con la directora de grupo primero, con el director de grupo. Bueno, entonces vamos a agotar el conducto regular. Usted va a hablar con el profesor y le va a decir al profesor lo siguiente. Profesor, me está pasando esto y esto con los compañeros de estudio. Me han irrespetado. Pero yo también quiero decirle que ya mis padres saben el problema. Y mis padres están respetando el conducto regular. Si esto no tiene solución, entonces mis padres vendrán al colegio. Y así se lo dijo. Entonces vino el director de grupo y llamó a los estudiantes y ya se cortó el problema, ya no tenemos necesidad de ir al colegio. Se necesita la presencia de Dios para criar a nuestros hijos. Necesitamos indispensablemente la presencia de Dios para no destruirlos, para no hacerles daño. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la presencia de Dios se apaga totalmente porque los mismos padres inducen a sus hijos a ser adictos a un televisor, adictos a un computador, adictos a un celular. Pero por ahí no hay una oración. Hijo, ven acá, vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Hijo, hija, ven acá. Por ahí no hay. Está lejos el papá de estar pendiente de la vida espiritual de su hijo. Está lejos del papá o de la mamá de estar pendiente si su hijo está triste o está alegre. Ayer llevé al niño a un cumpleaños de una compañerita. Y dice la niña, ¿sabes una cosa, Andrés Felipe? Ella contándole a Andrés Felipe,
Mi papá nos llena de tantas cosas materiales, pero no nos da amor. Él casi no para con nosotros. Entonces, usted se puede dar cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos donde indispensablemente necesitamos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, usted no tendrá un hogar conforme al corazón de Dios. Usted mañana más tarde derramará lágrimas de sangre por no haberle dado la crianza a su hijo de acuerdo a los principios de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y lo que les digo cuando yo le hablo de mis hijos, no es que mis hijos sean perfectos, mis hijos tienen muchos errores. Lo que no le permito a nadie es que me les exija porque sean hijos de pastores. Porque ellos tienen que vivir su etapa de niño como cualquier niño. Usted me está entendiendo. Ellos tienen que equivocarse como cualquier niño. Y a mí tienen que dirigirse, cuando sea ellos, más que como pastor, es a un papá. Cuando mi hijo cometa un error, pastor, ¿y esto qué es su hijo? Que me lo diga así para que vea. No. Usted tiene que dirigirse como al padre de Valentina, de Valeria o de Felipe. Entonces yo como padre debo actuar. Y yo los voy a corregir. Si veo la necesidad de corregirlos, yo los voy a corregir. Porque ellos no tienen que ser perfectos porque sean hijos de pastores. Porque ellos tienen derecho a vivir, a quemar su etapa de niñez. Tienen derecho a equivocarse. Ellos tienen derecho, como cualquier niño, van a cometer errores. Lo que sí que si cometen errores, para eso nosotros estamos como padres, para encauzarlos, para corregirlos, pero también para orientarlos. ¿Usted me está entendiendo? Para esto se necesita la presencia de Dios. Pero se imagina cuántos errores ellos han cometido. Pero nosotros no tenemos, digo, de eso todo lo tratamos allí porque tenemos unos muros, porque nadie tiene que darse cuenta de muchas cosas que suceden, pero gracias a Dios son un testimonio. Nosotros, mi esposa y yo, nos sentimos hoy regocijados porque el colegio donde ellos estudian es muy exigente. No nos sentimos regocijados porque el colegio sea exigente, sino porque uno, han dado testimonio como cristianos. Dos, son excelentes estudiantes los tres. Nosotros no tenemos necesidad de estar detrás de ellos. Vean acá, los tres cuando llegan se dedican a sus tareas. Ellos hacen sus tareas. Hay una plataforma. Sinceramente nosotros casi no visitamos la plataforma. Porque ellos, bueno, yo le pido las tareas a Andrés Felipe, que es el pero ya de Valeria, ellos se encargan, pero los tres hacen su tarea. Pero sabes una cosa, se necesita esto ya. Sudarla hablando de un lenguaje espiritual. Una de las cosas que me he propuesto, y todo esto lo digo no porque sea súper espiritual, sino esas son las estrategias que Dios me ha dado y Dios te dará las tuyas. A la 1:30 de la mañana, yo no me levanto porque yo tenga el despertador. Yo el despertador lo tengo a las 3:50 de la mañana para levantarme a orar. Pero a la 1:30 de la mañana, Él me despierta. Y un día el Espíritu Santo ministró a mi vida que me levantara y le impusiera mano a mis hijos y le ministrara a mi esposa. A partir de ese momento, yo me levanto 12, 1:30, 2 de la mañana, 2:30, y me levanto, entro al cuarto de Andrés Felipe, y no se dan cuenta, y empiezo a ministrar y a declarar la palabra sobre mi hijo. Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús, porque Él me dijo que Él quería ser un siervo de Dios que impactara a Trinidad del Colegio, y yo lo declaro en el nombre de Jesús, el temor tuyo, y empiezo a ministrar la palabra, y dele, y me salgo de ahí y me voy al cuarto de las niñas, y empiezo a ministrarlas, y decirle, el diablo no podrá arrebatar de mis hijos, porque ellos son un tesoro precioso que Dios me ha dado, y ese gusto no se lo daré jamás al inmundo diablo. Y por eso, mi hermano, no hay que perder un solo segundo y dárselos al diablo. Y entonces voy a entrar al cuarto de mi esposa y empiezo a orar y a llorar por ella. Y a veces el diablo quiere meterse, pero no hay diablo que se interponga cuando la presencia de Dios está en el hogar. Se necesita indispensablemente de la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, lo que hay son hogares destruidos, aún llamándose cristianos. Quiero decirles que lo que marca la diferencia en nuestras vidas es la presencia de Dios. Sin ella no hay nada. Sin la presencia de Dios, yo les decía en la Santa Cena, nosotros como hombres tenemos ojos saltones sin la presencia de Dios. ¿Y somos cristianos? ¿O la mujer tiene ojos saltón también? ¿O no?
Me estoy refiriendo a las mujeres que a pesar de asistir a la iglesia tienen un ojo saltón porque escasean de la presencia de Dios. ¿Cómo se tiene un ojo saltón? ¿Sabe qué es feo? Cuando un hombre dice llamarse cristiano y mira de una manera inadecuada a la que no es su esposa. O que una mujer que tenga a su esposo y miró al hermanito y lo miró de una manera inadecuada. Cuando la presencia de Dios está, mi hermano, no hay lugar para ese tipo de acciones ni de actitudes. Se aprende a respetar. Se aprende a tratar a la hermana con mucho respeto, con mucho amor. Yo no tengo por qué ir y saludarla a usted y una vez estrujarla y que sus pechos se estrujen con los míos. No. Yo tengo mi esposa. Yo tengo que respetarla a usted. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y siempre habrá un límite y la voy a tratar con mucho respeto. Y no voy a ir allá si usted está solita a visitarla como que, ay, ¿usted cómo está? ¿La visito? No, señor. No. Yo no me voy a meter en la cueva del diablo. Yo soy un hombre. En todo eso, la mujer aprende a respetar a su esposo, aunque el esposo tenga miles de defectos, pero lo respeta porque ama a Dios y tiene temor de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Ese amén como que está bajito, pero no importa. Pero tengo que decírselo. Tengo que decírselo. ¿Sabe por qué? Porque aquí no me voy a quedar. Yo no sé si usted, pero yo me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo Jesús. Usted tiene que tener visión del reino. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Amén. De lo contrario, mi hermano, de nada le servirá ir los domingos a la iglesia si en usted no está la presencia de Dios. Usted necesita la presencia de Dios. Y ya vamos a terminar. Vamos a ver el fruto que se manifiesta cuando la presencia de Dios no está. Vamos a ver Gálatas 5, 16 al 23. Yo lo voy a leer. Mira lo que dice. Digo pues andad en el qué. ¿En el qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Dice que nosotros no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, no estamos bajo un ¿qué? Un régimen. O sea, no es que me digan, si tú adulteras, te apedreamos. Es que ahora el Espíritu Santo me lleva a no ¿qué? A no adulterar. Porque la Biblia dice que adulterio no solamente es consumar el acto. Dice que cuando ya se mira y se ¿qué? Y se codicia. Sin necesidad de consumar el acto, cuando un hombre o una mujer mira a alguien y lo codicia, ya está en adulterio. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Y ahí le da una lista. Cuando el Espíritu Santo no está, se practica todo eso. Ahora, la conclusión es que los que practican tales cosas, ¿no qué?
no heredarán el reino de los cielos. Y le voy a leer la lista allí rapidito para que cualquiera de estas listas que pase, que esté allí, usted puede decir, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Y tengo que desecharla. Y mire lo que dice la lista. Dice, y manifiestas son las obras de la ¿qué? ¿De la qué? Dice que son adulterio. ¿Por qué no me ayuda? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted me ha entendido? Colóquese de pie, por favor. Le dijo Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Yo le dije a Dios, si tu presencia no va conmigo, no puedo pastorear, no puedo ser pastor, porque es una responsabilidad muy grande. Pastorear no es fácil. No, con el Espíritu Santo hay dificultades en la iglesia. Ahora, sin el Espíritu Santo es imposible pastorear. Y yo te digo a ti, sin el Espíritu Santo jamás podrás llevar una vida cristiana recta delante de Dios. Necesitas el Espíritu Santo. En esa mañana tú puedes decirle a Dios, Señor, yo necesito de la presencia tuya. Necesito la presencia. Yo quiero que me vuelvan a colocar el coro. Mientras estamos cantando el coro, no tienes que cantarlo si puedes decirle a Dios, Señor, necesito tu presencia. Dios mío, solo no puedo. En esta hora tú puedes declararte impotente y decir, Señor, te necesito. Necesito tu presencia en mi vida. Yo necesito un cambio en mi hogar. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito un cambio como papá, como padre, como esposo, como hijo. Yo necesito un cambio en mi vida, Señor. Yo no puedo seguir así. La Biblia habla de 3 tipos de personas: el cristiano carnal, el cristiano espiritual y el cristiano natural. Es fácil diferenciar el cristiano, el natural de nosotros, porque el cristiano, el hombre natural, no es el cristiano natural, el hombre natural es aquel que no tiene ninguna clase de conocimiento de Dios. Pero hay una diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Sabe quién marca la diferencia entre el cristiano carnal y el espiritual? El Espíritu Santo de Dios. Porque es que el cristiano carnal es aquel que tiene el conocimiento de la palabra y sabe que lo que está haciendo está malo, pero no hay un redarguir del Espíritu Santo en su vida. Y por eso practica muchas cosas que son obras de la carne. Y dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mientras este coro lo estamos cantando, tú puedes hablar con Dios. ¿Sabes qué? Los pensamientos que Dios tiene para contigo no son de muerte, sino de vida. De lo contrario, este mensaje no hubiese llegado a tu corazón. Y si el mensaje te está llegando a tu corazón es porque los planes que Dios tiene contigo es de vida, no de muerte. Y Él está esperando que tú te acerques a Él, porque Él quiere morar en ti. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.